El cuarto domingo de Pascua lo conocemos en la Iglesia Católica como el Domingo del Buen Pastor. Y efectivamente, en este cuarto domingo de Pascua, siempre tomamos textos del capítulo 10 de San Juan. Esos textos van cambiando de un año a otro según el ciclo de 3 años que llevamos para los domingos, pero en todos los casos se trata de textos de ese capítulo, que es el capítulo que nos muestra a Cristo como pastor. ¿Por qué leemos este texto del pastor en el cuarto domingo? Pues porque el pastor da la vida por sus ovejas, y durante todo el tiempo pascual el tema principal es la vida nueva que Cristo nos da. Vida que se manifiesta en que Cristo está resucitado, vida que se manifiesta en que Él es el que multiplica los panes y Él mismo es el pan de vida, vida que se manifiesta en que Él es el buen pastor que nos busca para que tengamos vida en abundancia. Así que por eso tenemos este texto precioso. Y es muy hermoso decir que Cristo es buen pastor. Lo que a veces no le resulta tan agradable a algunas personas es que digamos que nosotros somos ovejas. Porque hay gente que puede pensar que cuando nosotros decimos que somos ovejas, es algo así como que estamos renunciando a nuestra independencia, a nuestra libertad, a nuestra capacidad de pensar. A mí no se me olvida lo que decía Emmanuel Kant. Emmanuel Kant decía que nosotros, en la época de la Ilustración, él escribía esto a comienzos del siglo XIX, hace más de 200 años, y él decía que en esta época, que para él es la época de la luz, la época de la Ilustración, la luz racional para él, pues ya no necesitamos maestros, ya no necesitamos pastores, ya no necesitamos sacerdotes, porque ahora cada quien puede pensar con su cabeza. Entonces, de acuerdo con eso, pues alguien podría decir, mira, si tú nos vas a hablar de pastores, pues es como que nos estás invitando a que no pensemos. Pero ¿será ese el sentido de la liturgia en nuestra Iglesia Católica? Por supuesto que no. El verdadero sentido va por otro lado. El verdadero sentido está, me parece a mí, en una enseñanza clave del apóstol San Pablo. Cuando San Pablo nos dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Es una idea que también la dice Cristo en el Evangelio, pero Pablo la desarrolla de un modo muy interesante, porque él dice con cierto orgullo, si puedo utilizar esa palabra, que él es esclavo de Cristo. Básicamente, lo que nos plantea San Pablo, y que repito, ya tiene sus raíces en la enseñanza de Jesucristo, es que tu corazón siempre está buscando algo. Y eso que tú estás buscando, eso que es importante para ti, tiene poder sobre ti. Por ejemplo, si tú estás buscando el dinero y el dinero es fundamental para ti, pues quiere decir que eso tiene poder. Y seguramente tú, por ese dinero, vas a hacer cosas. Tal vez algunas honestas y otras no tan honestas. O, por ejemplo, si para ti lo más importante es tu ego y que tú seas conocido y reconocido y aplaudido, pues entonces te van a gustar las redes sociales y te va a gustar hacer escándalo y harás lo que sea con tal de que se hable de ti, hasta hacer el ridículo, hasta decir estupideces, con tal de que se hable de ti. O sea que eso sigue siendo muy importante para ti. Entonces te das cuenta que aquello que tú buscas, aquello que te hace falta, de alguna manera tiene poder sobre ti. Y eso es lo que significa ser oveja, porque tú vas detrás de eso y tú vas a sacrificar otras cosas por aquello que tú consideras que es importante. Pues bien, entonces según esta enseñanza de San Pablo, el tema no es si yo soy oveja o no soy oveja. El tema es ¿de quién soy oveja? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Qué estoy realmente buscando? Y ahí cambia completamente el panorama, porque inmediatamente te das cuenta que es bien diferente buscar a Cristo, servir a Cristo, estar con Cristo. Es totalmente diferente de buscar el dinero o buscar el poder o buscar el placer o buscar cualquier ídolo de este mundo. Incluso seguir a tal o cual filósofo, seguir a tal o cual líder religioso. Decir que eso es lo más importante para ti y darle poder a eso que tú consideras que es tan importante para ti, pues compara eso con seguir a Cristo. Ese Cristo que lo dio todo por mí, ese Cristo que me conoce como nadie me conoce,
ese Cristo que me ama como nadie me ama. Entonces, si todos vamos a ser ovejas de aquello que tiene poder sobre nosotros, y tiene poder sobre nosotros aquello que estamos buscando como lo más importante de nuestra vida, entonces ya sabes cuál es la consecuencia. Que no hay mejor negocio que ser de Cristo. No hay mejor negocio que ser oveja de este pastor. No hay mejor negocio que estar en el rebaño del Señor, pertenecer a Él y darle la gloria a Él. Ese es el sentido de esta hermosa fiesta del Buen Pastor. Que Dios te bendiga.